Esta es la clase número 3 de Historia y Geografía. Nuevamente me presento, soy Roberto Hernández. En esta nueva clase vamos a hablar sobre temas relevantes que hacen en mención a la conquista de Chile y de América, o de América y Chile. Además vamos a ver si alcanzamos a ver un poco el tema de la Guerra de Arauco. En estos puntos principales que acabo de nombrar vamos a ver esquemas, mapas, imágenes, rutas de la, de la conquista española en América, haciendo énfasis, por ejemplo, en la relación que había entre los españoles y los indígenas, sus tratos, el tema de la encomienda, la esclavitud y la disminución de la población nativa. Claramente tenemos que tomar en cuenta que la población nativa americana, y sobre todo la de Chile, fue disminuyendo con el paso de los años, principalmente por tres causas que son fundamentales para entender esto y sobre todo que pueden salir en la prueba, las cuales son, número uno, las enfermedades como la viruela, el sarampión, la disentería y otras enfermedades un poco más comunes como la diarrea o hasta el mismo resfriado, que fueron causantes de la muerte de millones de habitantes americanos que por no tener contacto con los europeos o con esas enfermedades no tenían los anticuerpos para poder defenderse. La segunda causa es principalmente las guerras. Ya las guerras fueron una causa bastante directa que propició que esta población americana vaya disminuyendo, ¿ya? Durante muchos años, décadas, hasta más de 100 años, hubo pueblos que resistieron la invasión española o europea, sacrificando enormes cantidades de población y luchando para poder mantener su libertad. Y la causa número 3 es el exceso y explotación indígena en el trabajo forzado, ¿ya? Muchos indígenas murieron a partir de los trabajos que se les encomendaron, como eran el trabajo en el campo, en la minería, en la construcción, o bien simplemente como sirvientes, ¿ya? En esta época, o los primeros 40 años de conquista, los indígenas eran completamente prescindibles, es decir, no importaba si morían porque eran como un recurso que se podía nuevamente recuperar. En este caso, por otros indígenas. Entonces, no habían leyes ni protección laboral que pudiera ayudar a los indígenas, los cuales trabajaban los 7 días a la semana hasta 16 horas al día, ¿ya? Solo comiendo una comida diaria y con muy poca agua. Es decir, muchos de ellos mueren de cansancio, agotamiento, estrés y desnutrición. Bueno, como yo le explicaba, América en un comienzo podríamos decir que es un continente completamente español. Los primeros 20, 30 años, solo españoles eh, viajaron, recorrieron y fundaron ciudades, ya sea en el Caribe, en Centroamérica, Venezuela, México, Panamá, Costa Rica, pero con el paso de los años otros pueblos comenzaron a llegar, especialmente los portugueses, que, como ustedes saben, y si no lo saben se los digo ahora, logran llegar a Brasil, ¿ya? Supuestamente un hombre llamado Pedro Cabral, este hombre, Pedro Álvarez Cabral, este hombre sale de Portugal aproximadamente en el año 1500, 1505, y intenta rodear África para poder llegar a la India, pero debido a los vientos y a un cambio de ruta, gira hacia la derecha y llega a Brasil, tomando posesión de este territorio y declarando Brasil como territorio colonial de Portugal. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que Portugal y España hayan logrado conquistar estos lugares? Bueno, pasa de la siguiente forma. En esta época el Papa era la máxima autoridad política del mundo cristiano o del mundo europeo, ¿ya? Lo que él decía generalmente era una ley que se aplicaba en todos los lugares donde el cristianismo fuera, eh, fuera
la religión dominante. En este caso se hizo lo siguiente. Se tomó la decisión de separar el mundo en dos grandes partes. Claramente, como el Papa era español, él decide otorgar más territorios ¿a quién? ¿A quién? A España. Pero con el paso del tiempo, los mismos portugueses no le gustó esta idea, presentaron unos recursos y apelaron a que el Papa hiciera nuevamente otro tratado. Y ese tratado fue el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, donde se firma un tratado y se divide el mundo en dos grandes partes, ¿ya? A partir de unas islas que son las Islas Azores, ¿ya? Al sur de España y cerca de África, se toma la decisión que se va a dividir el mundo. 300 leguas a la derecha y 300 leguas a la izquierda, dando como resultado una división bastante extraña que permite a Portugal conquistar Brasil y de a poco ir dominando, y España quedarse con el resto de los territorios. Ahora bien, esto cambiaría con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque gran parte de los países, a partir de 1517, dejan de ser católicos, ¿ya? ¿En función de qué? Que crean sus propias religiones, e iglesias cristianas nacionales, como son los protestantes, los luteranos, anglicanos, ¿ya? Más adelante conocidos como las iglesias evangélicas. Entonces, en este caso, ellos, como ya dejan de ser católicos, no tienen por qué respetar este Tratado de Tordesillas. Entonces, a finales del año 1500, 1570, 1580, Inglaterra, Holanda o Países Bajos, como también puede llamarse, Francia, comenzaron a explorar nuevos territorios y a conquistar estos territorios, quitándoselo muchas veces a España o a Portugal, ¿ya? Bueno, acá está lo que yo les decía en este punto. El Papa, como era un Papa español, el Papa Borgia, ese era su apellido, también conocido como Alejandro, Papa Alejandro, hace este tratado para beneficiar claramente a los españoles. Como él era español, logra hacer este tratado primero de Zaragoza, donde era casi completamente en beneficio a España, y después el de Tordesillas, donde permite que los portugueses también tengan territorio en América, ¿ya? Ahora bien, como yo les decía, esto cambia cuando se hace la Reforma Protestante en 1517, cuando Martín Lutero plantea los errores de la Iglesia Católica, la corrupción, los malos tratos, y él dice que debe haber una reforma completamente, o si no, una separación de la Iglesia. Finalmente la Iglesia Católica no quiere reformar sus errores, no quiere cambiar esto, ¿y qué sucede? Bueno, se termina separando. Y así es como se crean las llamadas iglesias protestantes, que más adelante, como yo les contaba, van a ser las llamadas las iglesias evangélicas. ¿Ya? A partir de esta época ya muchos países dejan de tomar como autoridad al Papa y le da lo mismo lo que él diga. Ahora bien, el Papa claramente no se iba a quedar de brazos cruzados. Él dice, cualquier persona que me desobedezca lo voy a excomulgar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo va a echar de la iglesia y probablemente esa persona, según él, no iba a poder ir al cielo, sino inmediatamente quedaba condenado al infierno. Ahora bien, como las personas de estos países como Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra no toman en cuenta esto porque son de otra religión, igualmente vienen a América a conquistar, a África, Asia y Oceanía. Ahora bien, cuando llegan acá, estas personas, especialmente los españoles, crean ciertas instituciones bastante interesantes que tienen la labor de organizar América. No iba a ser todo salvaje, tiene que haber una organización. Y es muy importante que esto ustedes lo busquen, lo consulten e investiguen, porque esto es una pregunta de prueba sí o sí sobre las instituciones que estaban en América y en España y que habían sido creadas por el rey. ¿Ya? En un primer comienzo vemos al rey, que es la máxima autoridad, rey español,
y él gobierna en los dos territorios, en España y en América. ¿Ya? En España podemos encontrar el Consejo de Indias, donde esta institución es encargada de crear las leyes para América, decir qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y velar por su cumplimiento. También está la Casa de Contratación. La Casa de Contratación era una especie de aduana gigante donde tú tenías que registrarte para poder viajar al continente americano. Ahora bien, ellos tenían ciertas prohibiciones. Por ejemplo, ¿qué personas no podían venir a América? Número uno, los judíos. En esta época los judíos ya sufrían de una enorme discriminación, un gran racismo, por lo cual no se permitía que viajaran judíos desde España a América. Otras personas que no podían venir, bueno, eran los homosexuales, eso está bastante claro. Una época, estamos hablando de hace más de 500 años atrás, cuando ser homosexual era penado con la muerte, ¿ya? Por lo cual no podían venir. Claramente ellos si llegaban a viajar a nuestro continente no iban a declarar cuál era su orientación sexual, decían que eran heterosexuales, pero si eran descubiertos eran asesinados. Muchas veces estas personas fueron quemadas en la hoguera, fueron torturados y colgados, ¿ya? Ahora acá en nuestro continente, ¿qué instituciones se crean? Primero están los virreinatos, que eran como grandes territorios que abarcaban varios países y que lo administraban. Estaban las capitanías generales de gobernación, que eran los territorios más conflictivos de América, donde generalmente los indígenas se rebelaban, luchaban contra los españoles, luchaban contra el gobierno y eran territorios que siempre estaban en conflicto. ¿Ya? Por lo menos habían dos grandes territorios que eran de esta categoría, que eran Venezuela y Chile. Chile claramente por los mapuches, ¿ya? Luego estaban las audiencias, que eran como especie de tribunales de justicia, donde la gente podía ir a solucionar sus problemas judiciales, ¿ya? O legales. El consulado, que era un lugar donde uno podía tener contacto directo con España, si tenía algún problema podía hablar ahí, ¿ya? Y el cabildo, que era muy similar a lo que hoy en día sería la gobernación. Quiero decir, a la municipalidad, perdón, ¿ya? Era igual que se ubicaba en cada ciudad, estaba el cabildo, donde estaba el alcalde, estaban los ediles, que sería un sinónimo de alcalde, se encontraban las personas encargadas de administrar la ciudad, de limpiarla, de la seguridad y de la administración de los bienes públicos de aquella ciudad. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la idea es que ustedes logren aprenderse esto, averigüen más y yo prontamente les voy a estar mandando un resumen de estas actividades o de estas instituciones. ¿Ya? Acá ya está un poco más distribuida la cosa, ya con más detalles de la Real Audiencia, el Tribunal de Justicia Supremo, los virreinatos, las capitanías y el cabildo. Así que yo les recomiendo que investiguen más, saquen apuntes y con eso puedan tener una mejor base. Ahora bien, vamos a pasar directamente a la conquista de América, los grandes imperios, ¿ya? Cuando hablamos de los grandes imperios son grandes territorios que eran dominados por pueblos que eran muy poderosos acá en América, como eran los aztecas y los incas, ¿ya? Estos dos grandes pueblos, dos grandes naciones dominaban, por ejemplo, México, aztecas, y Perú, Chile, Bolivia, Argentina y parte de Ecuador, los incas, ¿ya? Fueron dos grandes territorios que supuestamente iban a dar más pelea, iban a luchar, pero lamentablemente no fue así. Acá pasó en América algo bastante particular, que los grandes imperios o los grandes países más avanzados, más desarrollados, entre comillas, fueron los primeros en caer. En cambio, los territorios donde eran más salvajes, más primitivos y donde no estaban acostumbrados a ser organizados, costaron mucho más conquistarlos. ¿Ya? Por ejemplo, Perú, los incas
los conquistaron en unos par de años. En cambio acá Chile, después de 100 años de guerra, aún los españoles no podían dominar el país completamente porque no podían derrotar a los mapuches y a los huilliches. Entonces, eso demuestra quizás que la desorganización, en el caso de Chile, benefició a esto y dio más poder y más lucha a los mapuches y perjudicó a los españoles. Ahora ya terminando, pasamos al tema del descubrimiento y conquista de Chile. ¿Ya? Una vez que, una vez que se conquista el imperio inca en el Perú, los españoles dicen, bueno, ¿qué más queda? Aún quedaba conquistar Argentina, quedaba conquistar Bolivia y Chile. Los incas en este caso intentan engañar a los españoles diciendo que la mayoría del oro que ellos habían obtenido en en sus casas, en sus herramientas, en sus decoraciones, había salido de Chile, del sur. Ahora bien, ¿quién se cree esta historia? Es Diego de Almagro. Diego de Almagro, un capitán ya adelantado español, adelantado era una categoría, ¿ya? Que quiere decir que esta persona puede viajar antes que otras personas. Se le da el permiso para venir a reconocer cómo es Chile, ¿ya? Si verdaderamente hay oro, son buenas tierras y se puede vivir acá. Lamentablemente, él elige la peor ruta posible. Pasa por Bolivia, luego cruza la cordillera de los Andes y llega al desierto de Atacama, perdiendo casi la mitad de sus soldados e indios que lo iban acompañando. Claramente el tipo no venía preparado para cruzar a 4000 metros de altura, se congelaron, mueren de hambre, de frío, de sed. Entonces ya empezó mal la expedición. Ahora bien, cuando él llega acá a Chile, recorre el centro de Chile, lo que sería más adelante Santiago o Valparaíso, sigue recorriendo, llega hasta lo que sería Concepción, el río Biobío, y ya se da cuenta que Chile no es un país para ser conquistado, porque primero que todo no encuentra oro, no encuentra plata, y lo que pilla es muy poco. Segundo, el clima no le gusta para nada porque dice que Chile es un país con un clima muy cambiante, bueno, eso es hasta hoy en día. Y tercero, ve que los mapuches y otros pueblos son muy, pero muy combativos, muy belicosos. Lo atacan en todo momento, no lo dejan descansar, lo atacan y lo quieren expulsar del país. Así que él regresa a Perú y lamentablemente plantea que Chile es un país que tiene pocas opciones de ser conquistado, que no vale la pena. Por lo cual durante 4 o 5 años ningún español le interesó venir a Chile. Hasta que en 1540 un español llamado Pedro de Valdivia toma la decisión de viajar a Chile y conquistarlo. ¿Ya? Y terminando, como yo les decía, bueno, Pedro de Valdivia viaja a Chile 5 años después, de 5 o 4 años después del viaje de Diego de Almagro. No tomó en cuenta sus comentarios, que la mayoría eran malos de Chile, claramente, y viaja a nuestro país, pero por otra ruta. Una ruta un poco más segura, que es atravesando lo que hoy en día sería la frontera entre Perú y Chile, Arica, el desierto de Atacama, y llegando así al Valle del Mapocho. No perdió tantos soldados como Diego de Almagro, pero también venía con mucho menos soldados, ¿ya? Por ejemplo, Almagro traía casi 600 soldados españoles y 10.000 indígenas de apoyo, ¿ya? En cambio, Pedro de Valdivia traía como 100, 150 soldados y unos 1000, 1500 indígenas de apoyo. Es decir, podemos decir que se prefirió calidad a cantidad. Bueno, él empieza a explorar, se da cuenta de que hay tierras que son muy buenas para cultivar, empieza a desarrollar ciertos asentamientos, ciudades, pero con el paso de los meses ya queda descubierto que esto no va a ser fácil y los indígenas empiezan a atacar. Uno de los primeros indígenas que atacaron fue Michimalonco,
un cacique de la zona centro de Chile, cerca de Santiago, ataca a Santiago, lo quema completamente, pero igualmente logran huir y los españoles vencen estas primeras batallas. Hay que recordar que los españoles tenían una gran ventaja sobre lo que es hoy en día Chile, digo, lo que es hoy en día la tecnología los favorecía mucho, ¿ya? Tenían armas de fuego, escudos de acero, armaduras de acero, caballos y sus lanzas y espadas también eran de metal de acero. En cambio, los indígenas, su mayoría, aún usaban herramientas de piedra o madera, entonces claramente estaban en desventaja. Con el paso de los años, sí, los indígenas aprenderían a luchar de una manera diferente y lograrían equiparar las cosas y derrotarlos. ¿Ya? Pero eso será una materia que veremos en una próxima clase. Espero que hayan entendido, hayan comprendido este tema que es un poco complicado, pero igualmente, como yo les digo, espero que de aquí a la otra semana podamos o pueda entregarle más información resumida a partir de guías. Bueno, eso sería todo. Que estén bien.